En el submundo de las finanzas de alto riesgo, una firma vale más que una vida. Un martes lluvioso de octubre de 2023, Dante Casaro, jefe en funciones del Sindicato Criminal de Nueva York, estuvo a solo 3 segundos de firmar la cesión de $150 millones a cambio de un paquete de fraudulentos bonos italianos al portador. El FBI no lo detuvo. Sus guardaespaldas no lo advirtieron. Quien salvó al depredador más peligroso de la ciudad fue una camarera de 24 años llamada Sofía, que únicamente intentaba rellenarle el vaso de agua. Se inclinó, miró el documento y susurró 5 palabras en un dialecto tan extraño que solo 3 personas en aquella mesa pudieron entenderlo. Esas 5 palabras no solo salvaron una fortuna, desataron una guerra. Esta es la historia de la camarera que sabía demasiado. Para comprender lo cerca que estuvo Dante Casaro de perderlo todo, hay que entender el escenario. Pero antes de sumergirnos en la historia de hoy, cuéntanos desde dónde nos ves. Siempre impresiona descubrir hasta dónde viajan estos relatos. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo giro de este camino. Ahora, escúchalo desde el corazón. No fue un trato en un callejón oscuro. Ocurrió en el Obsidian Room, una parrilla exclusiva para socios en Tribeca, donde la botella de vino más barata cuesta más que un coche compacto. Era el 14 de octubre. La humedad de Nueva York resultaba sofocante, pero en el interior el aire estaba ajustado a unos impecables 68 grados. Dante Casaro ocupaba el reservado de la esquina. Mesa número 9, con vista directa a la entrada y a la cocina, elegida estratégicamente por motivos de seguridad. Dante no es el típico capo de otra época. No viste chándales. Lleva trajes a medida de Tom Ford, tiene un MBA de Wharton y dirige Casaro Logistics, un imperio de transporte marítimo que mueve carga legítima durante el día y blanquea el flujo de efectivo del sindicato por la noche. Tiene 34 años. Es implacable, calculador y de una inteligencia inquietante. Frente a él se sentaba un hombre llamado Silas Van. En el mundo bancario, Silas Van era un fantasma. Un intermediario del mercado gris. Viejas fortunas aristocráticas que intentaban liquidar activos sin alertar a las autoridades fiscales. Van era elegante, de cabello plateado y emanaba esa confianza que solo posee quien jamás ha recibido un golpe en la cara. Los bonos están autenticados, señor Casaro, dijo Van, deslizando sobre la mesa de caoba una pesada cartera de cuero. Emitidos por el Banco de Sicilia en 1947. Bonos al portador de la era de reconstrucción. Quien posee el papel, posee el oro. 150 millones pagaderos a la presentación en Zúrich. Dante aún no tocó los documentos. Dio un sorbo a su Pinot Noir. Buscaba una forma de estacionar una entrada masiva de efectivo antes de que una auditoría federal golpeara su empresa logística. Aquellos bonos parecían el vehículo perfecto. Portátiles, imposibles de rastrear, históricamente valiosos. Mi equipo ha revisado los escaneos digitales, respondió Dante, con una voz grave que apenas se imponía al tintinear de los cubiertos. Pero quiero ver las marcas de agua físicas. Naturalmente. Van abrió la cartera. Dentro reposaban 3 hojas de pergamino, amarillentas por el tiempo, cubiertas de intrincada caligrafía italiana y sellos oficiales. Olían a polvo y a dinero antiguo. Para un ojo inexperto, eran obras maestras. Para Dante, que había crecido hablando italiano con su abuela, parecían legítimas. Entonces entró Sofía. Sofía, apellido omitido en el registro de empleados por razones de seguridad, aunque en sus formularios fiscales figuraba como Richie, era invisible. Ese era su superpoder. Tenía 24 años. Cabello oscuro recogido en un moño severo y un uniforme 2 tallas más grande, elegido deliberadamente para ocultar su figura. Caminaba en silencio. Cabeza baja. Era la camarera perfecta porque parecía no existir. Pero Sofía no era solo una camarera. Era doctoranda en lingüística en la Universidad de Columbia, que había perdido su financiación 3 meses antes debido a un escándalo departamental en el que no tuvo ninguna implicación. Sin dinero, desesperada, trabajaba turnos dobles para pagar el alquiler en Astoria.
Y, lo más importante, su tesis trataba sobre dialectos sicilianos y sintaxis administrativa de la posguerra. Literalmente, no podía haberse escrito una peor camarera para que Silus Van se cruzara con ella. Sofía se acercó a la mesa 9 con una jarra de agua con hielo. Sabía quién era Dante Casaro. Todo el restaurante lo sabía. El personal había sido advertido: no mirarlo a los ojos, no hablar salvo que él hablara primero, rellenar el vaso antes de que descendiera a la mitad. Se inclinó para servir el agua en el vaso de cristal de Dante. Al hacerlo, sus ojos descendieron hacia la mesa. Fue un reflejo. Sofía leía todo: menús, recibos, mensajes en teléfonos olvidados boca arriba. Su mirada cayó sobre el documento central. Certificato di obbligazione, Palermo, 1947. Se quedó helada. La jarra flotó suspendida en el aire. El texto del bono era hermoso, majestuoso y absolutamente imposible. El corazón le golpeó las costillas. Debería marcharse. Aquello era asunto de Dante Casaro. Si lo avergonzaba o interrumpía la negociación, podía perder el trabajo o algo peor. Conocía las historias. Quienes incomodaban a la familia Casaro solían sufrir accidentes. Pero Sofía tenía un defecto. No toleraba la mala gramática. Y mucho menos una mentira. Dante introdujo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo una pluma estilográfica. La resina negra capturó la luz. La destapó. Silus Van sonrió. Una sonrisa tensa, casi depredadora. Observaba la pluma. Dante apoyó la punta sobre la línea de transferencia. Sofía no pensó. Actuó por instinto. «Que esto es falso», susurró. El sonido fue apenas audible, pero en la burbuja de tensión que envolvía la mesa resonó como un disparo. Dante se detuvo. La pluma quedó suspendida a milímetros del papel. No levantó la vista de inmediato. Se quedó inmóvil. Silus Van parpadeó. Su sonrisa vaciló. «¿Perdón?», espetó Van, con el acento afilando las vocales. «Estamos en una reunión. Retírese». Dante alzó la cabeza lentamente. Ignoró a Van. Clavó los ojos en la camarera. Por primera vez, realmente la vio. Vio los ojos marrones llenos de terror, los nudillos blancos aferrando la jarra, el leve temblor en su labio. «¿Qué has dicho?», preguntó Dante. Su voz era aterradoramente serena. Sofía tragó saliva. La garganta le ardía como papel de lija. Acababa de saltar al vacío. Ya no había retorno. «He dicho que es falso», respondió en inglés, con la voz temblorosa pero firme. «Este documento es una falsificación». Van soltó una carcajada seca. «Esto es ridículo. Dante, tu personal está borracho. Sáquenla de aquí». Dante no apartó la mirada de Sofía. «Deja la jarra», ordenó. Ella la apoyó con un leve tintineo. «Explícate. Tienes 10 segundos». Sofía inspiró hondo. Señaló con un dedo tembloroso el tercer párrafo del bono. «El documento está fechado en 1947 y emitido en Palermo», dijo, mientras su mente académica desplazaba al miedo. «El texto está redactado en un dialecto burocrático formal. Pero observe esta cláusula sobre los derechos del portador. Utiliza la expresión a garanzia duty. Es una fórmula jurídica italiana estándar». «¿Y qué?», bufó Van. «Es un documento legal». «No», replicó Sofía, ganando velocidad. En 1947, los documentos administrativos regionales de Sicilia, especialmente los instrumentos financieros emitidos por el Banco de Sicilia, no empleaban italiano estándar en esa cláusula concreta debido a los estatutos separatistas vigentes. Usaban la variante jurídica siciliana. Debería decir pi garanzia duty o aplicar la sintaxis palermitana específica de ese año. Sofía miró a Dante. «Y hay algo más». Bajó lentamente el dedo hacia el sello entintado al pie del documento. «El sello dice Región Siciliana».
Falta la G. Ese error jamás habría pasado en un organismo oficial de aquella época. Jamás. Pero en 1947, durante los meses del gobierno provisional, antes de que la Constitución quedara plenamente ratificada en el 48, el sello oficial para ese tipo de bonos era el del Alto Comisariato. Y este documento usa un sello que ni siquiera existía hasta 1952. Silencio. Un silencio absoluto, sofocante. Sofía se dio cuenta de que estaba sudando. Quien haya fabricado esto, susurró, ha usado una versión de la historia sacada de una traducción automática. No revisaron los archivos regionales. Dante Casaro giró la cabeza lentamente. Miró a la camarera, aterrada, y luego el papel pulido. Después miró a Silas Van. El color se había drenado del rostro de Van. Una pequeña gota de sudor resbaló por su sien. La arrogancia se evaporó, sustituida por el miedo primitivo de un hombre que comprende que el león acaba de despertar. ¿Tiene razón?, preguntó Dante en voz baja. ¿Silas? ¿Ella? Una camarera, Dante, balbuceó Van, poniéndose de pie. La silla chirrió con fuerza contra el suelo. Está mintiendo. Seguro que trabaja para la horca. Esto es una locura. Yo represento a las familias bancarias más antiguas de... Dante se movió tan rápido que Sofía ni siquiera vio el golpe. Un instante estaba sentado. Al siguiente, se había lanzado sobre la mesa. Agarró a Silas Van por las solapas de su traje de $3.000 y lo estampó de vuelta contra el reservado. La mesa tembló. La jarra de agua se volcó y el agua helada se derramó sobre los bonos. La tinta del supuesto documento de 1947 no resistió. La tinta antigua de verdad se fija en las fibras. Esa tinta, un tinte moderno de impresora, empezó a correrse al instante, convirtiendo el bono en una mancha violeta borrosa. Dante observó la tinta que sangraba sobre el papel. Luego miró a Van. ¿Impresora?, murmuró. Has intentado venderme una mentira de 150 millones impresa en una Epson. Van jadeó buscando aire, con los ojos desorbitados. Dante, por favor, puedo explicarlo. Me obligaron. Dante lo soltó con un empujón cargado de asco. Se incorporó, se acomodó la chaqueta con calma y señaló con la barbilla a dos hombres grandes que estaban junto a la barra. Su equipo de seguridad, Rocco y Leo. Llévense al señor Van a la cocina, ordenó Dante, con una voz vacía de emoción. Tiene mucho que explicar. Usen la cámara frigorífica. Está insonorizada. Mientras Rocco y Leo arrastraban a Silas Van, que pataleaba y gritaba, hacia la parte trasera del restaurante, los demás comensales miraban con los tenedores suspendidos en el aire. Dante se volvió hacia Sofía. Ella abrazaba una bandeja contra el pecho, con cara de querer disolverse en el suelo. Dante se acercó. La superaba en altura. Olía a sándalo y a aceite de arma. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sofía, contestó ella, apenas un hilo de voz. Sofía, repitió él, como probando la palabra. Hablas perfectamente el dialecto palermitano. Conoces la historia del movimiento separatista de 1947 y sirves filetes por el salario mínimo. Soy estudiante, tartamudeó. ¿O era estudiante? Dante miró los documentos arruinados y luego volvió a mirarla. Me acabas de ahorrar 150 millones, Sofía. Y has humillado a un hombre que me lleva mintiendo 6 meses. Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita y la deslizó dentro del bolsillo del delantal de Sofía. Tu turno ha terminado. Vienes conmigo. ¿Qué? Sofía dio un paso atrás. No puedo. Mi encargada. Acabo de comprar el restaurante, dijo Dante, sin apartar la mirada. Tu encargada trabaja para mí ahora. Y tú también. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida. Vamos, Sofía. Tenemos que averiguar quién contrató al señor Van antes de que se den cuenta de que ha fallado. Sofía se quedó quieta.
El portazo de la puerta de la cocina, cerrándose tras Silus Van, retumbó en sus oídos. Metió la mano en el bolsillo y tocó la tarjeta. Era negra, con un único león dorado en relieve. Tenía dos opciones: salir corriendo por la puerta trasera y rezar para que Dante Casaro olvidara que existía, poco probable, o seguir al hombre más peligroso de Nueva York bajo la lluvia. Se quitó el delantal, lo lanzó sobre la mesa mojada y lo siguió. El trayecto desde el restaurante hasta la sede de Dante Casaro fue un estudio de privación sensorial. El coche era un Mercedes Maybach blindado a medida. El interior estaba tan bien insonorizado que la lluvia torrencial de Nueva York, afuera, sonaba como un susurro lejano. Sofía se sentó en el borde del asiento de cuero color crema, temblando. No era por frío, era el bajón de adrenalina que le golpeaba con fuerza. Enfrente de ella, Dante hablaba por teléfono en italiano, rápido, cortante. No levantaba la voz. Y eso era lo verdaderamente aterrador. Daba órdenes de ejecución con el mismo tono con el que alguien pediría una pizza. Revisen su apartamento. Si el disco duro está cifrado, tráiganse la torre entera. Quiero saber con quién habló Van en las últimas 48 horas. Me da igual si tienen que sobornar al proveedor. Háganlo. Colgó y arrojó el teléfono sobre el asiento. Miró a Sofía. «Estás temblando», observó. «Acabo de verte mandar a un hombre a una cámara frigorífica», respondió Sofía, con la voz temblorosa pero desafiante. «Y ahora estoy en un coche con un hombre al que el FBI llama el príncipe de teflón». Creo que temblar es una respuesta bastante racional. El labio de Dante se movió apenas. Un amago de sonrisa, como un fantasma. «¿Lees los periódicos?» «Bien. La inteligencia es útil. El miedo es útil. El pánico no». El coche entró en un garaje subterráneo bajo un rascacielos de cristal en Midtown, la Torre Aurelius. Dante poseía los 3 pisos superiores. Evitaron el vestíbulo y tomaron un ascensor privado que requería un escaneo de retina para abrirse. Cuando las puertas se deslizaron, Sofía jadeó. El ático no era un hogar. Era una fortaleza de vidrio y acero, flotando por encima de la cuadrícula de la ciudad. La vista era impresionante, pero el ambiente era frío. «Siéntate». Dante señaló un sofá de terciopelo negro en el centro del salón. Caminó hasta un mueble bar y sirvió 2 vasos de un líquido ambarino. Le acercó uno. «Brandy. Bébetelo. Quita el temblor». Sofía tomó el vaso. No bebió. «¿Soy una prisionera?» «Depende». Dante se sentó en un sillón frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. El depredador había vuelto. «¿Quién eres, Sofía Richie?» «Dices que eres estudiante». «Mi verificación de antecedentes, que acaba de terminar hace 2 minutos, dice que no existes antes de 2018. No hay certificado de nacimiento en Nueva York, no hay redes sociales. Apareces de la nada a los 18, te matriculas en Columbia y mantienes un promedio perfecto hasta que te expulsan hace 3 meses. Sofía se tensó. «No me expulsaron. Me obligaron a irme». Semántica, Dante agitó una mano. «El punto es que eres un fantasma, igual que Silus Van. Y eso me hace preguntarme, ¿lo de esta noche fue un montaje? ¿Interviniste para ganarte mi confianza?» Sofía dejó el vaso sobre el posavasos de un golpe seco. El sonido rebotó en la inmensidad del salón. «Te salvé porque odio a los mentirosos», espetó, con la rabia por encima del miedo. «Y sé de esos bonos porque mi padre murió sosteniendo uno». Dante se quedó inmóvil. «Explícate». Sofía apartó la mirada hacia la ventana, donde la lluvia dibujaba hilos sobre el cristal. «Mi padre era archivero en Palermo. Se pasó la vida preservando la historia. Hace 10 años, un hombre vino a verlo. Un estadounidense. Quería que autenticara un lote de bonos de guerra. Mi padre los validó. No sabía que aquel hombre había cambiado los originales por falsificaciones después de la inspección.
Cuando los compradores se dieron cuenta de que habían comprado copias, no fueron a por el estadounidense. Fueron a por quien los autenticó. A por mi padre. Sofía tomó aire con dificultad. Quemaron nuestra casa con él dentro. Yo tenía 14 años. Escapé por la ventana del sótano. Vine a Estados Unidos, cambié mi nombre y me prometí que aprendería todo lo que se pudiera saber sobre falsificación de documentos, para que nadie volviera a mentirme jamás. Volvió a mirar a Dante. Sus ojos ardían. No te salvé por ti, señor Casaro. Te salvé porque Silas Van es exactamente el tipo de hombre que mató a mi padre. Dante la observó durante largo rato. El silencio se estiró, denso, cargado de electricidad. Vio el dolor en su mirada, crudo, sin adornos. Era lo único imposible de fingir. El hombre que mató a tu padre, dijo Dante en voz baja. ¿Sabes cómo se llamaba? No. Solo un apodo que aparecía en el expediente policial. El Broker. Los ojos de Dante se entrecerraron. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad iluminada por la lluvia. ¿El Broker? He oído ese nombre. Es casi un mito en el submundo. Un intermediario que conecta cárteles con bancos. Se giró hacia ella. Si Silas Van intentó colocar esos bonos, lo más probable es que trabajara para él. Eso significa que tenemos un enemigo en común, Sofía. Dante extendió la mano. Tú necesitas protección. Yo necesito una experta forense en documentos que no esté en la nómina del FBI. El trabajo paga 10.000 por semana. Vivirás aquí. No saldrás de este edificio sin mi equipo de seguridad, y me ayudarás a encontrar al broker. Sofía miró su mano. Era un pacto con el diablo. Pero también una oportunidad de venganza. Se puso de pie y estrechó su mano. El apretón fue cálido, firme, real. Tengo condiciones. Dante arqueó una ceja. No estás en posición de negociar. Pero adelante, sorpréndeme. Quiero acceso a tus archivos. Si encontramos a ese hombre, quiero ser yo quien traduzca las pruebas. Quiero saber que ha terminado. Dante asintió sin dudar. Hecho. Bienvenida a la familia, Sofía. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de cafeína, archivos cifrados y la aterradora certeza de que Sofía ahora vivía en el corazón de un imperio criminal. Dante no era solo un jefe mafioso. Era un director ejecutivo de la violencia. Dirigía su organización como una empresa del Fortune 500. Reuniones matutinas, informes de pérdidas y ganancias, coordinación logística. A Sofía le asignaron una habitación de invitados más grande que todo su antiguo apartamento, pero ella pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de guerra, una oficina insonorizada repleta de servidores y pantallas. Fue el miércoles por la noche cuando llegó la primera grieta. Rocco, jefe de seguridad de Dante, un hombre que parecía esculpido en granito, entró con un disco duro en la mano. Accedimos al teléfono de Van. Borró los mensajes, pero recuperamos las notas de voz. Dante indicó a Sofía que se colocara los auriculares. Escucha. Dime qué oyes. Sofía ajustó el casco. Dante se situó detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Era desconcertante, pero se obligó a concentrarse. El audio era áspero, lleno de interferencias. Una llamada que Van había realizado horas antes de la reunión en el restaurante. El pez ha mordido, decía la voz de Van. Casaro no sospecha nada. El papel está envejecido a la perfección. Una segunda voz respondió. Distorsionada. Grave. Mecánica. Pero con una cadencia inconfundible. No lo subestimes. Casaro es un lobo. Si huele la tinta, estás muerto. Haz el intercambio y dirígete al punto de extracción en el aeropuerto de Teterboro. Vuelo 774. Sofía reprodujo el fragmento otra vez. Cerró los ojos. Aisló las vocales, el ritmo, la entonación. Ponlo de nuevo, susurró. Escuchó cómo aquel hombre pronunciaba Casaro.
No sonaba estadounidense. Había una ligera tensión en la primera sílaba. Y la R, suavemente vibrada. Sofía abrió los ojos. «Francés». «¿Francés?», repitió Dante. «¿Estás segura?». «Completamente». Sus dedos volaron sobre el teclado. Abrió un mapa lingüístico. Habla inglés, pero el patrón fonético apunta a la zona de Niza o Marsella. Y usó el término extracción. Eso es jerga militar. Se giró hacia Dante. Tu hombre misterioso no es banquero. Ese es militar. Probablemente de la Legión extranjera francesa, operando desde la costa mediterránea. Dante miró a Rocco. ¿A quién conocemos en Marsella que trabaje con fraudes de alto nivel? Rocco frunció el ceño. Los corsos controlan Marsella, pero rara vez se meten con familias de Nueva York. A menos que alguien los haya contratado, concluyó Dante. Sofía tecleó con rapidez. Vuelo 774, Teterboro. Si Van debía subir a ese avión, podemos rastrear la matrícula. Hackeó el registro público de vuelos. 3 minutos. Aquí. Matrícula N459GH. Registrado a una empresa pantalla en Delaware. Blue Heron Holdings. El rostro de Dante se ensombreció. Blue Heron, murmuró con rabia contenida. ¿La conoces? Es una sociedad instrumental utilizada por el senador Arthur Sterling, respondió Dante, con la voz convertida en un gruñido peligroso. Presidente del Comité Bancario del Senado. El mismo que presume de combatir el blanqueo de capitales. Sofía lo miró, atónita. Entonces, ¿un senador estadounidense contrata a un mercenario francés para vender bonos falsos a la mafia italiana? Nunca fue por el dinero, dijo Dante. Los bonos estaban malditos desde el inicio. Si yo firmaba, Sterling habría tenido la prueba de que movía capital ilegal. Me habría allanado en cuanto el dinero se transfiriera. Sus ojos se clavaron en Sofía con una intensidad nueva. Ya no era solo respeto. Era admiración. No solo me salvaste 150 millones. Me salvaste de una prisión federal. Se inclinó hacia ella, apoyando las manos en los brazos de su silla, atrapándola. Su rostro quedó a centímetros del suyo. En sus ojos oscuros brillaban diminutas motas doradas. Tenemos que pasar al ataque. Se enderezó. El senador Sterling organiza una gala el sábado por la noche en el Metropolitan Museum. Un evento benéfico. Sofía tragó saliva. ¿Y eso significa? Dante sonrió, afilado. Que vamos a ir. Silus Van ha desaparecido. Sterling aún no sabe que el trato fracasó. Cree que estoy acabado. Su mirada relampagueó. Quiero ver su cara cuando cruce la puerta principal. ¿Nosotros? Balbuceó Sofía. No puedo ir solo. Sería sospechoso. Necesito una acompañante. Alguien que encaje entre la élite, que hable 3 idiomas y que detecte a un mentiroso al otro lado del salón. Dante alzó la mano y apartó suavemente un mechón suelto detrás de la oreja de Sofía. El contacto fue eléctrico. Prepárate, Sofía. Vas a necesitar un vestido. La transformación de Sofía Richie fue meticulosa y costosa. Dante no la envió a un salón de belleza. Llevó el salón al ático. Un equipo de 3 estilistas trabajó durante 4 horas, depilar, pulir, maquillar. Cuando terminaron, Sofía se quedó inmóvil frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que la miraba desde el reflejo era una desconocida. Vestía un vestido de seda azul medianoche hecho a medida, ceñido a su silueta como una segunda piel, con una abertura que ascendía peligrosamente por su muslo. Su cabello caía en ondas suaves sobre un hombro. En su cuello brillaba un collar de diamantes que probablemente valía más que toda la biblioteca universitaria donde había estudiado. «Perfecto», dijo una voz desde la puerta. Dante estaba allí, vestido con un smoking que le encajaba con precisión letal. Se acercó a Sofía y se colocó detrás de su reflejo en el espejo.
Juntos parecían una pareja poderosa en la portada de una revista, oscuros, peligrosos, impecables. Dante rozó los diamantes en su cuello. Esto contiene un micrófono. Rocco estará en la furgoneta, afuera, escuchando. Si algo va mal, di la palabra champán. Estoy nerviosa, admitió Sofía. Soy camarera, Dante. No sé cómo hablar con senadores. Dante inclinó la cabeza hacia su oído. Eres más inteligente que cualquiera en esa sala. Sé tú misma. Observa, traduce y sujétate de mi brazo. El Metropolitan Museum of Art estaba cerrado al público, transformado en un salón de baile resplandeciente. El templo de Dendur brillaba bajo una iluminación púrpura. Camareros circulaban con bandejas de caviar. El aire olía a perfume caro y a hipocresía. Cuando Dante Casaro entró con Sofía tomada de su brazo, la sala enmudeció. Cabezas giraron. Susurros nacieron detrás de manos discretas. Dante caminaba con una arrogancia serena, guiando a Sofía entre la multitud. Ahí está, murmuró, señalando con un leve gesto hacia un grupo de hombres junto a las estatuas egipcias. El senador Arthur Sterling era un hombre corpulento, de rostro rojizo y sonrisa artificial. Reía con estrépito ante un chiste que nadie más parecía encontrar tan gracioso. Dante se acercó. Senador, qué velada tan encantadora. Sterling se volvió. Durante una fracción de segundo, su máscara se resquebrajó. Un destello de auténtico desconcierto cruzó sus ojos. Parecía haber visto un fantasma. Señor Casaro, balbuceó, recomponiéndose con rapidez. No esperaba verlo aquí. Creí que estaba ocupado con asuntos. Los negocios prosperan, respondió Dante con suavidad. Permítame presentarle a mi prometida, Sofía. Sofía extendió la mano. Un placer, senador. Sterling la estrechó. Su palma estaba húmeda. ¿Prometida? No sabía que sentabas cabeza, Dante. Sofía es especial, sonrió Dante con una sonrisa afilada y peligrosa. Tiene un ojo extraordinario para el detalle. Hace poco me ayudó a evitar una inversión desastrosa. Unos bonos falsificados de 1947. ¿Se imagina? Intentaron hacerlos pasar por auténticos. Sterling palideció. Soltó una risa nerviosa. El mercado está lleno de tiburones, supongo. Sin duda, añadió Sofía, con voz dulce. Hay que ser muy cuidadoso. Nunca sabes cuándo una garza azul puede acabar dentro del motor. Sterling soltó su mano como si quemara. La miró, aterrorizado. Sabía que ella sabía. Disculpen, necesito una copa. Casi corrió hacia la barra. Está huyendo, susurró Dante. No es el jefe, respondió Sofía en voz baja mientras empezaban a balancearse al ritmo de la música. ¿Viste sus ojos? Buscó aprobación cuando mencioné Blue Heron. ¿De quién? Dante la hizo girar con elegancia. Del hombre del traje gris, junto a la columna. El del bastón. Dante miró con disimulo. Era un hombre mayor, distinguido, de cabello plateado y gafas de montura fina. Los observaba con una frialdad calculada. Sofía se quedó rígida. Sus pies dejaron de moverse. ¿Sofía? Preguntó Dante, estrechando la mano en su cintura. ¿Qué ocurre? Lo conozco, susurró ella, con la voz quebrada. ¿Quién es? El profesor Hall, tembló. Fue el decano de mi departamento en Columbia. Él me acusó de plagio. Él consiguió que me expulsaran y que me vetaran. Dante la atrajo hacia sí, protegiéndola de miradas indiscretas. El hombre que arruinó tu vida está en la gala de un senador. Entonces Sofía lo comprendió. Las piezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. No es solo un profesor. Dante impartía economía histórica. Es experto en finanzas europeas de posguerra. No contrató a alguien para fabricar los bonos falsos.
Su voz se volvió apenas un hilo. Los diseñó él. Todo tenía sentido, los errores dialectales, los sellos arcaicos, la precisión académica. Hal es el arquitecto. De pronto, la música se detuvo. Las luces titilaron. Damas y caballeros. La voz retumbó por los altavoces. Era el profesor Hal, de pie en el estrado. Sonreía con una cordialidad casi paternal que no alcanzaba sus ojos. Tenemos invitados muy especiales esta noche. El señor Dante Casaro y su encantadora acompañante. Creo que merecen un brindis. Alzó la copa. En ese instante, el bolso de Sofía vibró. Su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Miró la pantalla. I know you are wearing a wire, Sofia Richie. Walk to the east exit alone or I release the video of your father's death to the press. You have 60 seconds. Sofía contuvo el aliento. Levantó la vista hacia Hal. Él le dedicó un leve, casi imperceptible asentimiento. Dante, susurró. Tengo que ir al baño. Ahora no, respondió él, percibiendo la tensión. Algo no va bien. Por favor. Se apartó. No podía decírselo. Si Hal poseía un vídeo del asesinato de su padre, ese material podía revelar el rostro del culpable. Era la única pista que tenía. Sofía. Llamó Dante. Pero ella ya se perdía entre la multitud, avanzando hacia la salida este. Directo a la boca del león. Dante la siguió con la mirada, mientras su instinto gritaba que caminaba hacia una trampa. Tocó el auricular. Rocco, bloquea las salidas este. Nadie se mueve. Trae el coche. Vamos a hablar con el profesor. Pero cuando Sofía atravesó las pesadas puertas hacia el oscuro pasillo del ala egipcia, no la esperaba Rocco. La esperaba el frío cañón de una pistola con silenciador apoyado contra su frente. Hola, mi querida alumna. La voz de Hal emergió de las sombras. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Hora de tu examen final. El metal helado tocaba su piel. Pero la mente de Sofía ardía. El profesor Hal se adelantó, flanqueado por dos hombres con equipo táctico. En su smoking parecía grotescamente fuera de lugar, un monstruo disfrazado de caballero. Deberías haberte quedado de camarera, Sofía, suspiró, ajustándose las gafas. Tenías una vida tranquila. Invisible. Tú lo mataste, susurró Sofía, con la voz temblando entre terror y rabia. A mi padre. Tú eras el estadounidense que llevó los bonos. Tu padre fue un necio obstinado, escupió Hal. Le ofrecí un 10%. Amenazó con llamar a los carabinieri. Le faltaba visión. Igual que a ti. Hizo un gesto a sus hombres. Llévensela a la furgoneta. Terminaremos esto en el almacén. Necesito saber cuánto le ha contado a Casaro. Uno de los guardias le agarró el brazo con brusquedad, retorciéndole el hombro. El dolor le atravesó el cuerpo. Sofía pensó a toda velocidad. El collar. El micrófono. Debía activar la señal. Pero si gritaba champán, lo descubrirían. Tenía que ser más astuta. Miró a Hal y forzó una expresión de desesperación patética. «Espere», exclamó, tropezando mientras la arrastraban. «Por favor, profesor». No le dije nada. Yo solo quería el dinero. ¿Puedo ayudarle? Alzó la mirada, suplicante. Podemos celebrarlo, brindar, beber champán en París. Solo, déjeme ir, suplicó Sofía. Hal se detuvo. Y rió. Un sonido seco, áspero. ¿Champán? ¿Crees que puedes sobornarme con una fantasía? De verdad eres patética. Pero la palabra ya había sido pronunciada. 3 segundos después, la pesada puerta metálica al final del pasillo estalló hacia dentro. No fue una patada. Fue una carga de irrupción. El metal se deformó y salió despedido de sus bisagras con un estruendo ensordecedor.
El humo invadió el corredor estrecho. Entre la neblina apareció Dante Casaro. No empuñaba una pistola. Empuñaba una metralleta. Y avanzaba con la eficiencia aterradora de un verdugo. Rocco irrumpió detrás de él. «¡Suéltala!», rugió Dante, con la voz rebotando en las paredes de hormigón. Los hombres de Hal entraron en pánico. Uno alzó el arma. Dante fue más rápido. 2 ráfagas controladas. El guardia se desplomó. El segundo reaccionó con brutalidad. Agarró a Sofía y la utilizó como escudo humano, presionando el cañón contra su sien. «¡Atrás! La mato, lo juro». Dante se congeló. Le indicó a Rocco que mantuviera el fuego. El pasillo quedó suspendido en un silencio tenso, cargado de humo. A lo lejos comenzó a sonar la alarma contra incendios. Una luz intermitente atravesaba la penumbra. Dante clavó los ojos en Sofía. No parecía asustado. Parecía concentrado. Le hizo un gesto casi imperceptible. «Agáchate». Sofía no dudó. Clavó el tacón de su zapato en el empeine del guardia con toda su fuerza y dejó caer el peso de su cuerpo. El hombre gritó de dolor. Aflojó la presión. Solo un instante. Pero fue suficiente. Dante disparó. Un único tiro. Imposible. La bala pasó rozando el hombro de Sofía en caída y se incrustó en la frente del guardia. Cayó como una piedra. Sofía golpeó el suelo, raspándose las rodillas. El profesor Hal, al ver neutralizados a sus hombres en menos de 10 segundos, se giró y echó a correr hacia la salida del muelle de carga. «Rocco, con Sofía». Dante saltó por encima del cuerpo caído y salió tras Hal. Rocco ya estaba junto a ella, levantándola. «Señorita Ritchie, ¿está herida?» «Estoy bien», jadeó Sofía, quitándose los tacones para poder correr. «Ve. No dejes que escape». Irrumpieron en el muelle justo a tiempo para ver un SUV negro alejándose entre chirridos, los neumáticos humeando. Dante disparó hacia las ruedas. «Inútil. Blindado». El vehículo desapareció en la noche lluviosa de Nueva York. Dante maldijo y golpeó la pared de hormigón con la palma. Luego se volvió hacia Sofía. La adrenalina aún le sacudía el pecho. Se acercó y tomó su rostro entre las manos. El gesto fue brusco, casi posesivo. Sus ojos recorrieron cada centímetro de su cara, buscando heridas. «Tú», gruñó, «eres la mujer más imprudente, inteligente e infuriantemente valiente que he conocido». Dije la palabra clave, respiró Sofía, aferrándose a las solapas de su smoking. «Esperaste a tener una pistola en la cabeza para decirla», exclamó Dante. Pero en sus ojos no había rabia. Solo alivio. Un alivio aterrorizado. «Creí que te perdía». La atrajo contra su pecho. Por un instante, la lluvia, las sirenas, el caos, dejaron de existir. Solo quedaban el olor a pólvora y el latido desbocado de sus corazones. «Se escapó», murmuró Sofía. «No del todo». Dante se apartó con una media sonrisa oscura y alzó una memoria USB plateada. «¿Qué es eso?». Se le cayó del bolsillo cuando empezó a correr. Estaba tan asustado de morir que dejó atrás el trabajo de su vida. Sofía la miró. «El registro. La contabilidad secreta». «Vamos a casa», dijo Dante, guiándola hacia el coche que aguardaba. «Tenemos mucho que leer». La atmósfera en la sala de guerra de la Torre Aurelius era sofocante. Eran las 3 de la madrugada. La lluvia azotaba los ventanales de suelo a techo. Dante, Rocco y Sofía observaban el monitor principal. La memoria USB plateada estaba conectada. Rocco apretó los dientes. «Está cifrada. A es de 256 bits. Grado militar. Harían falta décadas para forzar esto». En pantalla solo había un campo de acceso. Sin opción de recuperación. Solo un cursor parpadeante. Y una pista. El origen de la mentira. Dante miró a Sofía. Envuelta en una gruesa manta de lana,
sostenía una taza de té sin apartar la vista de la pantalla. Llevaba 20 minutos inmóvil. El origen de la mentira, repitió Dante. Es un acertijo. Hal es académico, susurró Sofía. Siempre creyó ser más inteligente que todos. Para él, el conocimiento era un arma. El origen de la mentira. Sus recuerdos regresaron a las aulas de Columbia. En su clase decía que la primera gran mentira financiera no fue un bono. Se incorporó lentamente. Fue una mala traducción. Dejó la manta y caminó hacia el teclado. Estaba obsesionado con el Banco Medici. Concretamente con un libro de cuentas de 1492, donde añadieron un cero para ocultar un déficit. Lo llamaba el error dorado. Tecleó. Error dorado. Acceso denegado. Mierda. Piensa como él, dijo Dante, situándose detrás de ella. Mató a tu padre por un bono siciliano. Intentó engañarme con otro. Su obsesión no es la banca. Es Sicilia. Los ojos de Sofía se abrieron. El bono falso tenía fecha 14 de octubre de 1947. ¿Y? No es una fecha cualquiera. Fue el día en que la Asamblea Regional de Sicilia aprobó el Estatuto Especial, la ley que otorgó autonomía a la isla. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Pero Hal sostenía que aquella votación fue manipulada. La llamaba. Escribió en italiano. Estatuto bastardo. Acceso denegado. Rocco levantó la voz, tenso. Queda un intento. Si fallamos, la unidad se autodestruye. El silencio cayó como una losa. La presión era física. La prueba del asesinato de su padre. Cuentas secretas. Sus vidas. Todo pendía de una frase. Sofía cerró los ojos. Recordó el restaurante. El documento. El error. Usó el dialecto incorrecto. Abrió los ojos de golpe. No fue un fallo. Fue intencional. Su firma. Una burla oculta. La contraseña no es la verdad. Es la mentira. Tecleó exactamente la frase defectuosa del bono falsificado. A Garant's Duty. Pulsó Enter. La pantalla destelló en verde. Acceso concedido. Los archivos comenzaron a desplegarse. Cuentas en las Islas Caimán, pagos al senador Sterling, diseños de bonos falsos y una carpeta titulada Cabos sueltos. Dante hizo clic. Se abrió un vídeo. Granulado. Imágenes de vigilancia de hacía 10 años. Una casa en Palermo envuelta en llamas. Un hombre saliendo con calma por la puerta principal, encendiendo un cigarrillo mientras el fuego devoraba el edificio. El hombre giró hacia la cámara. Era un profesor Hal mucho más joven. Sofía soltó un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca. Dante pausó el vídeo. No necesitaba ver más. Apoyó una mano en el hombro de Sofía. Y apretó con fuerza. Lo tenemos, dijo Dante, con la voz fría como el hielo. Rocco alzó la vista. ¿Qué hacemos? Envía los archivos financieros al FBI de forma anónima. Quiero al senador Sterling destruido. Rocco asintió. ¿Y Hal? Dante volvió la mirada hacia la pantalla. Abrió el archivo más reciente. Plan de vuelo saliente. No irá a prisión, murmuró. Está intentando huir. Tiene un vuelo privado a las 5 de la madrugada desde una pista en Nueva Jersey. Destino, país sin extradición. Se giró hacia Sofía. Tú te quedas aquí. Has hecho más que suficiente. Encontraste las pruebas. Yo me encargo del resto. Sofía se puso en pie lentamente. Se secó las lágrimas. Su expresión había cambiado. La estudiante asustada ya no estaba. En su lugar había una mujer endurecida por el fuego. No. Dante frunció el ceño. Sofía, esto va a ser violento. No pienso arrestarlo. Lo sé. Caminó hacia la mesa donde Rocco había dispuesto las armas.
Tomó una pistola pesada. No la sostuvo como una criminal. La sostuvo como lo que era, una herramienta peligrosa que odiaba tocar, pero que debía usar. Ese hombre mató a mi familia, dijo, mirando a Dante a los ojos. Llevo 10 años huyendo. No voy a quedarme mirando un monitor mientras tú terminas esto. Voy contigo. Dante la observó en silencio. Vio la determinación en su mandíbula. Comprendió que no podría detenerla aunque quisiera. Y, para su propia sorpresa, no quería detenerla. La quería a su lado. Como su igual. Rocco, ordenó Dante sin apartar la vista de Sofía. Consíguele un chaleco. Se acercó y tomó el arma de sus manos. Revisó la recámara, activó el seguro y se la devolvió. Si vienes, haces exactamente lo que yo diga. Nada de heroicidades. Terminamos esto y nos marchamos. Juntos. Juntos, repitió Sofía. Dante tomó su abrigo. Vamos a cazar un avión. La pista privada de Teterboro era una extensión desolada de asfalto mojado, iluminada únicamente por las luces intermitentes de un jet Gulfstream en espera. Los motores ya rugían, un chillido agudo rasgando la neblina previa al amanecer. El Maybach blindado no se limitó a entrar en la pista. La invadió. Rocco condujo directo hacia la nariz del avión y giró en el último segundo, bloqueando la trayectoria con un chirrido violento de neumáticos. Antes de que el coche se detuviera por completo, Dante ya estaba fuera. La lluvia lo empapó al instante. Alzó el arma, apuntando directamente a la escalerilla abierta. «Apaguen motores». El piloto, al ver el armamento, no discutió. Las turbinas se extinguieron en un silencio súbito. En lo alto de la escalerilla apareció el profesor Hall. Llevaba un maletín. El respaldo físico de su fortuna. Miró a Dante. Y entonces vio a Sofía bajando del coche. Ella sostenía la pistola con ambas manos, tal como Dante le había enseñado. Ya no temblaba. «Se acabó, Hal», gritó Sofía sobre el viento. «El FBI tiene el registro. El senador está bajo custodia. No tienes dónde esconderte». Hal permaneció inmóvil en lo alto, contemplándolos como un rey en un castillo que se derrumba. Y rió. Una risa rota. Desquiciada. «¿Crees que me importa el senador?», vociferó. «Tengo cuentas en lugares que el FBI ni siquiera podría encontrar en un mapa. No puedes detenerme, Sofía. Yo soy el arquitecto de este mundo». Su mirada se endureció. «Tú no eres más que una nota a pie de página». Metió la mano en el interior de su chaqueta. «No lo hagas», advirtió Dante, tensando el dedo sobre el gatillo. Hal no sacó un arma. Sacó un detonador. «Si yo caigo». Sonrió. «Las pruebas caen conmigo. El avión está preparado. Un clic y este maletín, junto con la evidencia de quién mató a tu padre. Arderán». Su pulgar flotaba sobre el botón. «Déjame marchar, Sofía, y podrás conservar tu pequeña historia romántica. Deténme y perderás la verdad para siempre». Dante dudó. Miró a Sofía. Sabía cuánto significaba para ella ese cierre. No dispararía si eso implicaba destruir su paz. Entonces Sofía bajó lentamente el arma. Miró al hombre que había perseguido sus pesadillas durante 10 años. Pensó en el fuego. En su padre. En todo lo que había perdido. «Estás mintiendo». Su voz fue serena. Cortante. Hal parpadeó. «¿Qué?». Sofía dio un paso al frente. «Estás mintiendo. Eres un narcisista, profesor. Pasaste 40 años construyendo tu reputación. Archivaste cada estafa, cada dólar, cada victoria. No preparaste ese avión para destruir la evidencia». Sus ojos no vacilaron. «Eres demasiado orgulloso para borrar tu propio legado». El rostro de Hal se contrajo. Ella lo había leído a la perfección. «No estás sosteniendo un detonador real», continuó Sofía, levantando de nuevo el arma.
Solo estás sosteniendo otra mentira. Estás sosteniendo un mando de garaje. El farol de Hal se hizo añicos. En un espasmo de rabia, lanzó el falso detonador hacia ellos y buscó la pistola en su cintura. Demasiado lento. Dante no disparó. Disparó Sofía. El estampido cortó el aire. El tiro se desvió y golpeó la barandilla metálica junto a la mano de Hal. Saltaron chispas. No fue un disparo letal. Pero fue suficiente. Hal retrocedió, tropezó con sus propios pies y rodó por la escalerilla, estrellándose contra el asfalto mojado a los pies de Dante. Dante lo contempló desde arriba con absoluta frialdad. De una patada, apartó el arma fuera de su alcance. Hal gimió, aferrándose las costillas magulladas. Alzó la vista hacia Sofía, que avanzaba hacia él bajo la lluvia. La alumna se había convertido en la maestra. «Por favor», jadeó Hal. «Sofía, yo solo era un intermediario. Puedo darte nombres. Nombres más grandes». Sofía lo miró en silencio. Ya no veía al monstruo de sus pesadillas. Solo a un anciano patético con un smoking empapado. «No necesito nombres», dijo con suavidad. «Tengo el registro». Se giró hacia Dante. «He terminado con él». Dante asintió. Agarró a Hal por el cuello del smoking y lo arrastró hacia Rocco, que ya aguardaba con bridas plásticas. «El FBI estará aquí en 5 minutos», murmuró Dante, inclinándose hacia Hal. «Vas a pasar el resto de tu vida en una celda explicando cómo una camarera te superó». Las sirenas policiales resonaban a lo lejos, cada vez más cerca. Dante regresó junto a Sofía. Le tomó el arma con calma y la aseguró en su cinturón. Luego sostuvo su rostro entre las manos, limpiando la lluvia de sus mejillas. «No lo mataste», dijo, con una mezcla de sorpresa y admiración. «No merece la bala». Sofía sostuvo su mirada. «Y además, tengo una tesis que terminar». Dante soltó una carcajada auténtica, cálida, rompiendo la tensión que aún vibraba en la pista. Entonces la besó. Intenso. Firme. Reivindicador. Allí mismo, mientras las luces rojas y azules inundaban la escena. «Olvida la tesis», susurró Dante contra sus labios. «Tengo una oferta de trabajo mejor. ¿Incluye servir mesas?». Sonrió Sofía por primera vez en días. «No». Dante entrelazó sus dedos. «Incluye dirigir el imperio». 6 meses después, el Obsidian Room estaba lleno. La mesa 9 seguía ocupada, como siempre, por Dante Casaro. Pero esta vez no se sentaba frente a un banquero tembloroso. Se sentaba frente a Sofía. Ya no llevaba delantal. Vestía un blazer blanco estructurado. Su cabello caía suelto, brillante. Revisaba un contrato de fusión logística en el Mediterráneo. «La sintaxis del párrafo 4 es ambigua», dijo Sofía, rodeando una cláusula con una pluma estilográfica dorada. «Intentan ocultar un bucle arancelario. Recházalo». Dante dio un sorbo a su vino, observándola con orgullo descarado. «Eres implacable, señora Casaro. Aprendí del mejor». Sofía le guiñó un ojo. Un camarero joven se acercó con una jarra de agua. Estaba nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. Miró a Dante con evidente temor. Sofía apoyó suavemente la mano sobre su copa. Le sonrió al muchacho. «Tranquilo. Respira. Y vigila la ortografía en la pizarra de sugerencias. Prosciutto está mal escrito». El camarero parpadeó, sonrió con timidez y sirvió el agua. Dante estiró la mano sobre la mesa y tomó la de Sofía. La camarera que sabía demasiado. Se había convertido en la mujer que lo gobernaba todo. Y lo más increíble era que nada de aquello era ficción. Y esta es la historia de cómo Sofía Richie, una camarera sin nada que perder, utilizó una lección de gramática para derribar un imperio multimillonario. Suena a novela, ¿verdad? Pero en el mundo de las finanzas de alto riesgo y el crimen organizado, el detalle más pequeño, un sello incorrecto,
una vacilación nerviosa o un dialecto mal usado de 1947 puede marcar la diferencia entre una fortuna y un funeral. Sofía demostró que el conocimiento no es solo poder, es supervivencia. Si disfrutaste esta inmersión en el submundo mafioso, apoya el vídeo con un me gusta. Ayuda a que más historias como esta lleguen a la plataforma. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es esa habilidad que posees y que, en una situación extrema, podría salvarte la vida? Te leo en los comentarios. Mantente a salvo. Mantente alerta. Nos vemos en la próxima historia.